Pero eso me sirvió a mí, que con mi mamá no se puede jugar. Y con mi papá menos. Mis hermanos, previene el castigo, porque tenemos temor, decimos, este Dios va a actuar de una manera que al que ama azota al que tiene por hijo. ¿Sabes qué? El temor se basa en obediencia, el temor se basa en someternos a la obediencia, y fíjense, nos dice aquí que Él es el objeto de nuestra alabanza. Él es el objeto de nuestra alabanza. Es una cosa que hay que adorarlo por su grandeza. Y mis hermanos, la reverencia que debemos de tener hacia este Dios grande, increíble, que con el poder de su palabra el universo fue hecho. Y a veces que nosotros no nos damos cuenta con quién estamos tratando. Pedro escribe esto en su carta: santifiquen a Dios el Señor en sus corazones, santifíquenlo. Y cuando estamos hablando de santificación, estamos hablando de lo que es exactamente entrar en la presencia de Dios, apartados para con Dios, precisamente para meditar en este Dios y darle la reverencia que Él se merece día a día. El temor a Dios quiere decir que Cristo Jesús es el dueño de nuestro corazón. Es el dueño de nuestra vida, es el dueño de nosotros. Y por eso que, mis hermanos, ¿cómo podemos alabarlo si Él es el objeto de nuestra alabanza? Es nuestra vida, que lo honremos con nuestra vida, lo honremos con aquello que Él merece todo. Lo que tú y yo no podemos imaginarnos, Él merece todo, porque Él se dio todo por nosotros. Ahora, lo lindo, en el versículo 14 de Isaías 8 nos dice a nosotros que Él será por santuario. Él será por nuestro santuario. Entonces, Él será por santuario. Y quiero que nos enfoquemos en este sentido de mirar este verso. ¿Qué significa verdaderamente que Él es nuestro santuario? ¿Sabes? El santuario es un lugar donde está la presencia de nuestro Dios, donde venimos a venerar a nuestro Dios. El santuario es aquel lugar donde podemos mirar que transmite seguridad, porque si Dios está allí, mis hermanos, ¿sabes qué? Cuando necesitamos protección, eso es exactamente lo que vamos a encontrar cuando nosotros estamos en desesperación y estamos sin esperanza. Este Dios está allí para darnos su protección, para darnos lo que es, mostrarnos el amor que Él siente por nosotros. Salomón dijo de Dios: Dios es torre fuerte. Torre fuerte es el nombre de Dios. El salmista dijo lo siguiente: ¿cuántos de nosotros no hemos mencionado este versículo? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es estar a la puerta de la casa de mi Dios, que estar siquiera allí en el mundo. ¿Qué es lo que vieron estos hombres y mujeres, mis hermanos, que hizo una diferencia? Es de saber que este Dios, si es el santuario nuestro, mis hermanos, nuestro deseo como hijos suyos, Moisés dijo esto: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos dejes avanzar. La presencia de Dios fue un factor fundamental en la vida de Moisés. Y tiene que ser un factor fundamental en la vida de cada uno de nosotros, porque te voy a decir una cosa. Él miraba, ven a la presencia de Dios como lo hizo Moisés. Cuando te voy a decir una cosa, la experiencia más linda que pueda tener un creyente es cuando el creyente se determina a ir al pico del monte Sinaí, por así decir. Puede ser tu cuarto, puede ser lo que es en la cocina, puede ser aquí en la iglesia, pero cuando llegues ahí al pico del Sinaí, te voy a decir una cosa: estar delante de Dios se convirtió en lo más importante en la vida de Moisés, como tiene que ser en la vida de cada uno de nosotros. 40 días estuvo Moisés allí con Dios. ¿Se imaginan ustedes? Con Dios estuvo 40 días.
Nos dice en Éxodo 34 y versículo número 5, nos dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés proclamando el nombre de Jehová. Dios estaba proclamando su nombre en la presencia de Moisés, nos dice Éxodo 34, 5. En el versículo 8, Moisés ve la gloria de Dios, se tira al piso, empieza a adorarlo. De una manera baja la cabeza al suelo. Mis hermanos, no podía ni siquiera mirar, estaba en el suelo tirado adorando a Dios, porque reconoció lo que es este Dios. 40 días en los cuales la gloria de Dios se impregnó en él, de tal manera, mis hermanos, que cuando descendió, su rostro brillaba. Brillaba de tal manera que le tuvieron que poner una cortinita en su cara porque brillaba tanto. Cuando hablaba con Dios se la quitaba. No había necesidad, podía brillar porque era como el sol dándole el reflejo de la gloria a la luna. Mis hermanos, ese es nuestro Dios en nosotros. ¿Te imaginas qué experiencia más increíble? Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dijo a Moisés. Mi presencia va a ir contigo y te voy a dar el descanso. Estando allí en la presencia de Dios, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién va a pensar en algo con respecto a este mundo cuando este mundo es pasajero? Cuando estamos en la presencia de Dios empezamos a valorar las cosas eternas, empezamos a valorar a nuestro Padre por lo que Él es. Pablo decía esto, y este versículo yo lo amo, porque Pablo está diciendo esto, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Oh, mis hermanos, cuando uno conoce quién es este Jesús, lo que hay en el mundo, no hay nada que se pueda equivaler con lo que es estar en la presencia de este glorioso Dios. María, ¿te acuerdas tú, María? Estaba a los pies de Cristo Jesús escuchándolo, mientras Marta corría de un lado para el otro y estaba disgustada porque no estaba a la par de ella. Pero sin embargo María estaba allí a los pies de Cristo Jesús, mirándolo, escuchando la voz de Cristo. Y el Señor dice, esta escogió lo mejor. No quería ninguna otra cosa. El mundo se terminó para María porque María tenía el mundo enfrente suyo, al creador del mundo lo tenía enfrente suyo. ¿Sabes qué? En el creyente, ¿hay una pasión que diga, ven Señor, ven pronto? La iglesia y el Espíritu tendrían que estar diciendo, Señor, ven pronto, ven. Y al decir, venga pronto, quiere decir que vamos a estar en la gloria y vamos a estar viéndolo a Dios allí en el reino eterno. Díganme, ¿quién no desea eso? Pero el versículo 14 también nos dice lo siguiente. Él va a ser por santuario, pero a las dos casas de Israel, el reino del norte y del sur, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Y lo que me lleva al tercer punto, que este Dios, este Señor puede convertirse en un tropiezo para algunos. Es interesante lo que Isaías está diciendo aquí. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de que Él va a ser piedra de tropiezo para algunos? El Señor dijo esto. El que no es conmigo, contra mí es. En Lucas 20, versículo 18 nos dice a nosotros que el que es contra Jesús será quebrantado y será desmenuzado. El que va en contra de Jesús va a ser quebrantado y va a ser desmenuzado. Pablo en una de sus cartas lo llama a Cristo piedra de tropiezo. Y el asunto está cuando uno lo rechaza. Mis hermanos, cuando uno lo rechaza, podemos entender el no creyente, pero el creyente, cuando rechaza su voluntad, es como que tropieza
Es un tropiezo, ¿sabes por qué? Porque Dios lo que está tratando de hacer es ponerse en el camino y de decirte a ti lo siguiente. En Efesios 2, versículo 10, nos dice que Él preparó de antemano las obras para que nosotros anduviésemos por ellas. Lo cual quiere decir que este Dios tiene en su mente, en su corazón, tiene algo definido para cada uno de nosotros. En esta vida sobre la tierra, lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos caminar sobre este camino que Dios ya ha trazado para cada uno de nosotros. Pero hay veces que tropezamos, ¿sabes por qué? Porque no va de acuerdo a nuestros planes. Y nos sentimos molestos en algunas ocasiones cuando Dios se pone en medio de decir, Señor, quítate de al lado porque estás interfiriendo en mis planes. Del mundo se puede esperar esto, pero no del Hijo de Dios, de aquellos que son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno lo rechaza, lo está resistiendo, se está oponiendo. Mis hermanos, vamos a tropezar vez tras vez tras vez, hasta que empecemos a andar y a caminar como Dios desea que nosotros caminemos. Fíjate todos aquellos que resisten a Dios. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 5. Quiero mostrarte dos ejemplos que nos van a dar a entender con respecto al Señor, como es tropiezo para el mundo. Y en Hechos 5, versos 30 al 39, tenemos una historia muy conocida. Pedro y Juan están siendo perseguidos. Verso 30 en adelante nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, presta atención a esto, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, miren, por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel lo que estaba diciendo, ustedes van a tropezar, les va a ir mal luchando en contra de Dios. Y no les va bien a aquellos que luchan contra Dios. En el capítulo 9, ¿te acuerdas cuando Pablo se convirtió al Señor? En el capítulo 9, vamos a ir allí, versículo 1 al 5. Saulo, o Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Todos aquellos que quieran ir en contra de Dios van a tropezar, y no solamente eso, dice, va a ser desmenuzado, deshecho. Y hay algo que yo considero es lo siguiente, mirando estos capítulos. Tanto la nación de Israel como nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cierto cuidado en la manera que vivimos y cómo actuamos, porque al tener temor de Dios y quién es este Dios y cómo opera este Dios,
Hay muchas veces que nosotros le faltamos el respeto a Dios. Algunos piensan que pueden ser más que Dios. Yo quiero que concluyamos con estos versículos en el capítulo 8 de Isaías, versículo 19.